Seguimos en Z al Día, llega el momento de la tertulia, hoy con invitados especiales, así que no se la pierdan. Vamos a reflexionar sobre temas de actualidad que no son pocos en este día importante, 2 de mayo. Es diputado nacional de Esquerra Unida, está hoy con nosotros porque precisamente nos decía, es fiesta en Madrid. Ricardo Sisto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Muchos temas de actualidad. Hablaremos evidentemente de esa moción de censura que sigue estando ahí presente. Hablaremos de todo lo que queráis, Venga. de la moción de censura también. Venga, pues bienvenido, diputado, buenas noches. Muchas gracias. Es político, abogado, forma parte de la ejecutiva regional de su partido, del Partido Popular. Hablamos de Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, igualmente encantado de estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Venga, es periodista, amigo de la casa, Pere Valencianón, director del periódico de aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hacía tiempo que no nos visitaba. Hacía tiempo que no me invitabas. Es verdad, me lo he devuelto. Bueno, pues bienvenido, nos gusta siempre Encantadísimo de estar aquí. tenerlo cerca. También habitual de Ágora, es abogada y forma parte de la política valenciana. Alicia Andújar, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y felicidades, Muchas gracias. que me han dicho que hoy es su cumpleaños. Efectivamente, así Bueno, es. pues esto es para celebrarlo y le agradecemos que esté con nosotros. En muy buena compañía, por en cierto. un día importante. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Ayer se celebraba el Día del Trabajador. Queremos pulsar con nuestros invitados cómo vivieron esta jornada. Los sindicatos volvieron a salir a la calle en el 1 de mayo. Claman que la recuperación real llegue a los trabajadores. Diputado, señor Sisto, ¿cómo vivió ayer? Estuvo en Aldaya, creo, ¿no? En Aldaya estuve el viernes, creo que bueno, fue en pues un algo acto había sobre leído. pensiones. También. No, ayer 1 de mayo en la manifestación, claro, por la mañana con los sindicatos, tuve la oportunidad además de pasar por la cabecera y saludar a los secretarios generales de comisiones y de UGT. Y nada, hice todo lo que es típico hacer por En un parte 1 de mayo. de los trabajadores y de los cargos públicos de izquierda en un 1 de mayo, ¿no? Apoyando las reivindicaciones de los sindicatos y tratando, pues eso, de decir que una recuperación que no está llegando a la mayoría de la gente, pues tiene que distribuirse de otra forma, ¿no? Este era el sentimiento, esta recuperación, un trabajo que sigue siendo, que no llega, un trabajo que no es todavía digno. Sí, para nosotros, bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, es un trabajo precario, es un trabajo de contratos eventuales, es un trabajo muchas veces muy mal pagado, se ha hecho una devaluación salarial enorme en este país en los últimos años, sobre todo después de la última reforma laboral del Partido Popular, que además dinamitó la capacidad de negociación de los sindicatos y bueno, se ha llevado a la clase trabajadora a una situación muy complicada en la que se vive esta situación en la cual parece ser que hay una recuperación económica, pero lo cierto es que la gente de a pie, los trabajadores y las trabajadoras, no le llegan y se ha roto el paradigma de que teniendo trabajo pues uno tiene dinero, tiene seguridad, tiene capacidad de comprar y de vivir. Ahora tener trabajo no significa no ser pobre o no estar inseguro de no perderlo en el siguiente mes, vamos. Ahí veíamos esa pancarta, no hay excusas, que recorrió las calles de la ciudad de Valencia. Señor Ibor, ¿cómo vivió usted el 1 de mayo? Bueno, yo lo vi en televisión. La verdad es que sí, que parece ser que según todos los análisis hubo menos participación que otros años en las manifestaciones. No sé si es normal o no, pero hubo menos participación. Y bueno, la verdad es que los sindicatos están para eso, para reivindicar mejores condiciones en los puestos de trabajo en general. Lo que pasa es que están cayendo pues, en un maniqueísmo un poco absurdo. Es decir, en muchas ocasiones te encuentras que un 1 de mayo es una manifestación no para mejorar las condiciones laborales, sino para atacar al Partido Popular. Ahora mismo Ricardo ha dicho, bueno, pues la reforma laboral del Partido Popular, pues gracias a la reforma laboral del Partido Popular se está creando empleo como hacía mucho tiempo que no se creaba. Desde luego las condiciones de trabajo no son las ideales para todo el mundo, desde luego el número o el porcentaje de parados es inasumible para cualquier sociedad que pretenda salir adelante, pero bueno, el objetivo de que 20 millones de trabajadores en 2 años seguramente, o 20 millones de españoles tengan trabajo en 2 años, parece que vamos hacia allí, y creo que lo más importante es conseguir disminuir el paro y, por supuesto, mejorar las condiciones. Pero hombre, esto que se convierte un 1 de mayo exclusivamente todo contra el Partido Popular, pues tampoco lo veo yo. Bueno, dos posturas diferentes, las de Ricardo Vicente. Veamos Pere y Alicia y entramos enseguida en debate. Pere, ¿recuperación económica no está siendo real para los trabajadores? Bueno, la recuperación económica es que yo creo que es tan lenta que todavía no se está notando ni en los trabajadores ni en casi ningún sitio. Entre otras cosas porque este país vive demasiado del turismo y del sector servicios y yo creo que ese es el gran
debate que se tiene que hacer, si vamos a hacer, por dónde vamos a crear el empleo. Yo, cuando escucho algunas cuestiones que hacen los sindicatos, que por cierto me merecen el mayor de los respetos en sus reivindicaciones y sobre todo que son imprescindibles en una democracia, pero hay una cuestión que les escuché ayer que no me gustó nada, que es un poco criminalizar a los empresarios, o por lo menos alguna de las declaraciones que he leído en la prensa. ¿En qué sentido, digital. Pere? Hombre, vamos a ver, habrán empresarios y empresarios, habrán grandes empresas que tributan como tributen y que los trabajadores tendrán unos salarios determinados, pero este país, la inmensa mayoría, somos pymes, somos autónomos, y yo me gustaría que los sindicatos tuvieran también un gesto hacia el esfuerzo que hacemos las pymes y los autónomos. Creando empleo también. Creando empleo y que a ver cuál es la fórmula para que los salarios sean mayores. Quiero decir, yo me encantaría que los salarios, por ejemplo, de mis compañeros fueran muy superior. Pero quiero decir, a veces los trabajos y los sectores dan de sí lo que dan, y este país lo que necesita son grandes reformas estructurales para que los empleos que hayan sean de mayor calidad. En eso estoy totalmente de acuerdo con los sindicatos. Pulsamos también a Alicia Andújar y entramos en debate. Pues sí, efectivamente, un día del trabajo interesante. Siempre es importante celebrar y reivindicar cuestiones, como bien apuntaba Ricardo Sisto. Desgraciadamente, los últimos datos del desempleo nos llevan a pensar que la estructura, como tú decías, de empleo en España es un empleo estacional, y sobre todo ahora, después, en estos últimos años, estamos viendo que los puestos de trabajo que se crean son puestos de trabajo precarios, con unas retribuciones, en muchos casos, que podrían hasta ofender, Y por otra parte, pues la temporalidad tampoco nos lleva a dar por finalizada esa crisis económica, a hablar de una recuperación real. Y por otra parte, yo sí que quería destacar que yo echo de menos por parte de nuestras instituciones que se aborde una de las cuestiones, yo creo que muy importantes, que es el tema de la brecha salarial, tema de la desigualdad de la mujer en el trabajo. Todavía en España pues, se sigue dejando a la mujer de lado a la hora de contratar por diversas cuestiones, sea lo que sea. Yo aquí no le echo la culpa al empresario, pero sí que desde el punto de vista político deberían tomarse medidas para acabar con esa desigualdad, porque cuando uno toma las cifras de desempleo se da cuenta de que un porcentaje muy importante sigue siendo el de paro mujeres. Femenino. Bueno, muchos temas que han sacado, enseguida los debatimos, pero antes escuchamos las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la vicepresidenta Mónica Oltra. Estuvieron también en la manifestación del 1 de mayo. Yo quiero reivindicar el papel de los sindicatos, tantas veces denostados. Gracias a los sindicatos ha sido posible avanzar en la igualdad, avanzar en la justicia social, y hoy, como presidente de la Generalitat, lo que sí que quiero decir es que nuestro gobierno es un gobierno sensible a las demandas de los trabajadores, que sabemos que aún estamos muy lejos de los niveles de ocupación necesarios, que en estos 22 meses hemos avanzado en la superación de algunos de los problemas fundamentales que tienen que ver con la igualdad, con lo que es el Estado social, pero que estamos muy lejos de lo que es nuestro objetivo de que todos los trabajadores y trabajadoras valencianos tengan un projecte de vida assegurado. És un dia per a reivindicar els drets laborals després d'una gestió d'una crisi que ha deixat a milers de persones per el camí, que ha precaritzat el treball i que ha fet que moltíssima gent, milions de persones, tinguin unes possibilitats de vida molt pitjors que abans de la crisi. Què estem reivindicant? Que n'hi hagi treball d'ocupació, treball de qualitat, ocupació que no siga deslocalitzable, ocupació que estigui ben remunerada per a que la gent pugui tindre un mode de vida i una manera de viure digna. Una manera de vida digna eran las palabras también de Mónica Oltra. Ricardo, ¿sí algo que comentar? Bueno, apoyar las declaraciones del presidente de la Generalitat en el sentido de reconocer el papel de los sindicatos. Son unas organizaciones que, al margen de los defectos que tengan y que merezcan las críticas que merezcan, pero desde luego son las únicas organizaciones que tenemos la clase trabajadora para defender nuestros derechos y defender nuestros intereses y enfrentarnos cuando se nos quiere atacar en las cuestiones salariales o en cuestiones de derecho laboral. Evidentemente el tema de la mujer y de la igualdad, la desigualdad terrible que existe en el trabajo y además en ciertos sectores es tremenda. La brecha salarial
salarial existe de una forma incomprensible y, bueno, y en determinados sectores, por ejemplo, hablamos de las camareras de hotel, es una cosa sangrante, ¿no?, la situación que se vive, los pagos marginales que se realizan, los salarios de miseria que existen, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de atacar al Partido Popular, no se trata de atacar al Partido Popular para atacar al PP, sino porque el Partido Popular es protagonista de dos fenómenos terribles, ¿no? Uno es el tema de la corrupción, que no forma parte del debate, pero que desde luego incide en la vida política española. Y el otro es que sois los protagonistas de las políticas de recortes, y las políticas de recortes son políticas equivocadas. Yo soy consciente, nosotros somos conscientes de que no hay recetas mágicas para mejorar, salir de la crisis y tal, pero desde luego si algo se ha demostrado es que las políticas de recortes son políticas equivocadas. En toda Europa están dando exactamente los mismos resultados. Son políticas que impone Alemania para acabar de sacar sus capitales de la crisis y evitar acabar perdiéndolos. Pero sin embargo, en el único país de Europa, de verdad, que ahora mismo, y se oyen muy poquitas noticias de él, se están aplicando otro tipo de políticas y están saliendo de la crisis de otra forma, que es Portugal, se están aplicando otras medidas políticas que no son precisamente los recortes que impone el Partido Popular. Contesta, señor Ibor, por alusiones. Fíjate, Ricardo, yo, como he dicho antes, he visto las manifestaciones por televisión. Y en Andalucía no he visto a Comisiones Obreras UGT protestando por los falsos ERES, un desfalco de 740 millones directamente contra derechos de los trabajadores, ni los cursos de formación de los sindicatos, no lo he visto. Entonces, yo lo que digo es que, por supuesto, hay que criticar la corrupción, venga de donde venga, pero, hombre, sin la ley del embudo, es decir, ¿hay corruptos en el Partido Popular? Sí. ¿Hay corruptos en el PSOE, en UGT? Sí. ¿Hay sindicalistas que se dedican a ir de mariscada y no hacen nada? Sí. ¿Hay liberados que no trabajan? Sí. Y yo lo digo porque hay en todas partes. Dicho esto, y yo creo que se está polarizando demasiado en el Partido Popular y se obvia otros casos de corrupción muchísimos más graves que los que están saliendo, como en Andalucía los ERES y los cursos de formación, que afectan directamente a unidades sindicales, digo que dicho eso, y yo vengo del municipalismo, los sindicatos son absolutamente imprescindibles en el engranaje del control del poder. Para defender los Una derechos de los oposición trabajadores. política no puede hacer lo que hace un sindicato. Yo lo veo en Paiporta. En Paiporta los sindicatos protestan y mandan un tripartito y no miran color. Y nos protestaban cuando mandábamos nosotros. Pero hay que tener un poco de mesura. Pero si se focaliza todo contra la gestión del Partido Popular Bueno, para el tema de corrupción, pues ya tenemos dos polos antagónicos que ellos se lo explican muy bien. Pero por no desviar el tema. Uno, una cuestión para los sindicatos que yo creo que también tienen una especie de crisis como le ha pasado a los dos partidos tradicionales de gobierno, como son Partido Popular y Socialista, y no les vendría mal una renovación y una adaptación a los nuevos tiempos, porque ahí están los datos como han ido perdiendo fuerza, y lo digo porque creo que los sindicatos son fundamentales, que estén fortalecidos y que también cambien un poco el discurso. Yo cuando criminalizan a los empresarios, pero aquí nadie, ni en esta mesa de debate, ni en los políticos en general, hablan de dar soluciones a las pymes y a los autónomos. Que los autónomos, no hay que olvidar que son unidades individuales que se han buscado la vida para tener un trabajo, porque por desgracia este país es improductivo en muchos sectores. ¿Dónde están los grandes partidos y qué aportan los sindicatos como soluciones, más allá de una crítica, para que este país sea productivo en industria, sea productivo en otros sectores, que seamos punteros en algo y que no seamos simplemente Ricardo, un contenedor turístico? No está muy de acuerdo con Pere. A ver. La lucha de los sindicatos no es por decir que los empresarios son no sé qué cosa. Por lo que la declaración de criminalizar a los empresarios que generan empleo, me parece también. Dentro del empresariado hay de todo, como en todas partes. Exactamente. ¿Vale? Hay de todo, igual que entre los autónomos y entre los trabajadores y trabajadoras y entre los políticos. Efectivamente, hay de todo. Los empresarios lo que hacen es utilizar las herramientas que les da la legislación que aprueba el gobierno. Y la legislación que ha aprobado este gobierno, bueno, el gobierno del Partido Popular en el año 2013, después de la reforma laboral, en 2012, perdón, es una legislación que pone en manos de los empresarios la posibilidad de despedir más barato, la posibilidad de contratar de forma temporal sucesivamente, la posibilidad de pagar salarios bajísimos y además la posibilidad de imponer convenios de empresa que acaban devaluando muchas veces la situación de los convenios que se pactan por arriba o que se pueden negociar en el sector y dañando así la capacidad de negociación de los sindicatos. Los empresarios utilizan todas esas herramientas y desgraciadamente esas herramientas están ahora mismo y quien las padece somos los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el problema. Y de todas formas, reconociendo el papel de los autónomos, sí que te quiero decir una cosa, hay un gravísimo problema con lo que se llama falsos autónomos, es decir, trabajadores que deberían estar contratados bajo un contrato de trabajo y sin embargo se les obliga a ser falsos autónomos. No me refiero a eso, no me refiero a eso. Es lo que yo iba a apuntar. Lo que hay que tratar de acabar también es con el fraude dentro de la contratación laboral, y los falsos autónomos son una modalidad dentro del fraude. Tenemos los
contratos en fraude de ley, contratos temporales que se van sucediendo hasta que en un determinado momento el trabajador ya no se le renueva, pues para que no adquiera condición de indefinido, evidentemente. Y ahora esta modalidad que está... Sí, efectivamente, sí. los falsos autónomos, vale. los empresarios por una parte se lavan las manos, pero bueno, yo creo que esto se puede identificar muy fácilmente. O sea, si realmente hubiera una colaboración entre Ministerio de Hacienda, Inspección de Trabajo, es decir, un falso autónomo solamente factura a una empresa, con lo cual, fíjate si es fácil de localizar. Identificarlo. Señor Ibor, me pedía paso. Yo solo una reflexión, totalmente de acuerdo, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Solo hay que ver los EREs de UGT. En los EREs de UGT se han acogido estrictamente a la reforma laboral del Partido Popular. Podían no haberse acogido, podían haber negociado otras condiciones y han despedido a sus trabajadores aplicando a máximo la reforma del PP. Es decir, vamos a ser un poco coherentes. Es decir, yo creo que la reforma del Partido Popular ha generado trabajo. Es verdad que ha precarizado el empleo, pero ha generado trabajo. La política de recortes ha supuesto merma de los servicios públicos, pero ha permitido sanear un poco las cuentas y salir adelante. Podemos estar a favor o en contra, pero seamos coherentes. Si uno está en contra de la reforma, no la apliques. Pero Valenciano. No, yo por insistir en la idea, vamos a ver, en cualquier cosa que se haga mal dentro del mercado laboral, yo estoy en contra. Y los empresarios que sean unos sinvergüenzas, como hay en todos los sectores, pues desde luego estaremos en contra. Ahora bien, es muy sencillo anunciar y decir que queremos que se mejoren las condiciones laborales. Y yo lo que creo es que este país necesita que reflexionemos, que replanteemos cómo vamos a hacer que tengamos sectores que empleen a más gente y que se les puedan pagar a todos mucho más dinero. Quiero decir, no es solo que haya un grupo de empresarios que, aun mejorando la economía, no pagan más. Por supuesto, yo también quiero ser un día empleado y quiero tener las mejores condiciones. Lo he sido y por supuesto, es que eso, vamos, que no lo piensa así es un indecente. Pero la reflexión, lo de salir todos los 1 de mayo, que hay que hacerlo, la reflexión es cómo hacemos para que este país elimine los 4 millones de desempleados, las mujeres no estén en desigualdad, los desempleados de 50 años tengan trabajo digno. ¿Quién genera las empresas? ¿En qué sectores? Para que además estén bien pagados. Esto es el debate que los políticos, igual que Ximo Puig y Mónica Oltra, hacen las declaraciones que deben hacer. Pero desde los gobiernos, desde la Generalitat, desde el Gobierno central, ¿qué medidas reales se hacen para que sectores productivos importantes en la Comunidad Valenciana, el juguete, la industria, etcétera, pero para que sea real, para que llegue al trabajador? En esta reflexión, diputado nacional. La existencia de 4 millones de parados ya presiona suficientemente contra las condiciones de trabajo y por la rebaja de los salarios. Es decir, no es necesario además que la legislación favorezca el desempleo, favorezca el despido, favorezca la rebaja salarial. Ya digo, la existencia de tantos parados en nuestro país ya presiona suficientemente para flexibilizar las condiciones laborales. Evidentemente tenemos un problema de modelo productivo, un problema de modelo productivo en este país que además se ha centrado fundamentalmente en el ladrillo y en el turismo, y que además ahora se nos viene encima este nuevo fenómeno de la digitalización de la economía, de la reducción del empleo por la vía de la producción con automatismos, robots y nuevas formas económicas, que nos lleva a una situación muy complicada, ¿no? Sí, y una situación... Antes lo que estaba comentando Pere, o sea, y estás comentando tú ahora, ¿qué se ha hecho desde el año 2008-2010, por lo que tú hablabas de la crisis del ladrillo? ¿Qué se ha hecho en España para cambiar? Porque el tema del turismo lo tenemos claro, es un empleo estacional, tenemos unos meses en los que hay una mayor ocupación, se recupera el empleo y ahora los últimos datos pues nos vuelven a anunciar que ha vuelto a subir la cifra del desempleo. ¿Pero qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en España desde el año 2008-2010 para variar ese modelo? Se han podido emprender medidas. Por ejemplo, yo recuerdo que en el tema del ladrillo, que es uno de los sectores claves de la economía española, el Partido Popular intentó poner en marcha una ley, no recuerdo ahora exactamente el nombre, para tratar de favorecer la rehabilitación de viviendas, el tema de la energía y del ahorro energético también en las viviendas. Sin embargo, el aprobar una ley pero no poner partidas presupuestarias para favorecer eso, hace que la gente, por mucho que haya una ley para tal, se quede en nada, se quede en agua de borrajas, ¿no? Es decir, hace falta cambiar la dinámica de recortes, de política de recortes que llevamos en todos los gobiernos. Es decir, esta política ahoga completamente la economía, ahoga la capacidad de despegar. Políticas que creen empleo, ¿vale? Aparte de evitar los recortes, que estamos de acuerdo,
pero ¿qué medidas hay para que se creen empleo? Yo, sinceramente, echo la vista atrás y desde luego no hablemos de esta legislatura, porque en esta legislatura, entre unos y otros, pues parece que está pasando cada uno preocupado por sus problemas internos y aquí pues el país que vaya discurriendo más o menos por donde pueda. Es decir, es lamentable, pero es así. Dejamos ahí, nos daría para mucho esta reflexión inicial, lo que ha sido esa festividad del Día del Trabajo y lo que lleva esa recuperación real o no, que llegue o no a los trabajadores, reivindicación de los sindicatos. Nos vamos al Congreso de los Diputados a ver lo que nos cuenta también en este caso el diputado nacional. A pesar del firme no del Partido Socialista, Podemos mantiene la presión sobre los socialistas para que se avengan a apoyar su propuesta de moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Saldrá adelante o no esta moción de censura? Les preguntamos hoy a nuestros invitados. Recordamos ese momento en el que Pablo Iglesias anunciaba esa moción de censura. Unidos Podemos prepara una moción de censura contra Mariano Rajoy. En el Congreso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha rodeado de sus confluencias para anunciar encuentros con grupos políticos y sociales para poner fin al gobierno del Partido Popular. España vive una situación de excepcionalidad en la que, como planteaban mis compañeros, se están parasitando las instituciones y nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es trabajar para que esa moción de censura se lleve a cabo y nos parece además una obligación ética. Podemos habla de grave situación institucional por los casos de corrupción. No da fechas. Creo que la moción de censura es urgente. En cualquier caso, queremos estudiarla con los grupos de la sociedad civil y con otras formaciones políticas, pero ya le digo que nos parece urgente. El reglamento de la Cámara exige que un candidato encabece la propuesta. Esto no va de nombres, sino va de caras. Esto va de alternativas al Partido Popular. Unidos Podemos suma suficientes diputados para presentar la moción de censura, pero no para que salga adelante. Iglesias asegura que la presentarán de todos modos. La respuesta es sí. Después de llevar a cabo los contactos con la sociedad civil y con el resto de grupos parlamentarios, nosotros esperamos lograr los apoyos suficientes. Pero si no fuera así, nosotros entendemos que esta moción es un imperativo ético. El grupo ya ha mantenido un primer contacto con el PSOE, Esquerra Republicana y Partido Democrático de Cataluña para comunicar la intención de presentar la moción de censura. ¿Saldrá adelante esta moción de censura? Pulsamos al diputado nacional. ¿Es urgente esta moción de censura? ¿Es una obligación ética? Como apuntaba Pablo Iglesias, ¿qué opina? Bueno, la verdad es que estamos en una situación de excepcionalidad, ¿no? Las noticias que están apareciendo todos los días en la prensa de cómo los deseos de los imputados acaban haciéndose realidad respecto al nombramiento de determinados fiscales, como el fiscal anticorrupción, son francamente alarmantes. Y todos los días van saliendo pues, nuevos datos, nuevas circunstancias. Hoy mismo salía la protesta de un grupo grande de fiscales frente a la actuación del fiscal anticorrupción, ¿no? Estamos viviendo una situación excepcional, una situación de emergencia. Y frente a ello, pues bueno, pues es un mecanismo constitucional, el de la moción de censura, en el cual lo que se trata es de poner en solfa en la sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, si hay una alternativa al gobierno del Partido Popular. Sería nuestro deseo, yo creo que el de mucha gente en este país. ¿Cree que tiene posibilidades, tiene recorrido? Sinceramente. Bueno, ya hemos oído lo que han dicho otras fuerzas políticas y la verdad es que no parece nada fácil que esa moción de censura salga adelante. En todo caso, sí que producirá un debate parlamentario, un debate equivalente al debate de totalidad, ¿no? En el cual pues, se debatirá un programa alternativo de gobierno frente a las propuestas del Partido Popular. Señor Igor, ¿cómo...? Bueno, yo creo que Podemos ha venido a alterar un poco el ritmo habitual de la política en general, pero es que en el caso de moción de censura yo creo que se está equivocando radicalmente. Es decir, lo normal hasta ahora es que tú primero tantearas a los partidos de la oposición para ver con qué apoyos reales contabas, luego plantear un programa alternativo al programa de gobierno y plantear un candidato a presidente de gobierno. Aquí no. Aquí ha salido Pablo Iglesias y ha dicho voy a hacer una moción de censura. El que quiera que se una y el que no, que se quede fuera. Y a partir de ahí, ante ese planteamiento, por muy bueno que sea lo que sigue, lo lógico es que un partido con vocación de gobierno como el Partido Socialista Obrero Español diga conmigo no cuentes, cuenta antes si quieres, pero no después. Con lo cual yo creo que se ha alterado un poco el orden. Pero se ha alterado el orden lo que le da inviabilidad al proyecto alternativo al Partido Popular. Estoy de acuerdo que los casos que están saliendo son gravísimos, que afectan a personas, no afectan a todo un partido, a personas de un partido, que está erosionando gravemente al Partido Popular, que abochorna y da vergüenza a muchos militantes del Partido Popular.
pero hay otros mecanismos distintos para hacer ver esa emergencia y no utilizar de forma extraña un mecanismo parlamentario como la moción de salten al censura. orden y por contestar a Vicente y abrimos. Es un mecanismo constitucional. Yo no sé si es el mejor momento o habría otro momento mejor, pero es el momento en el cual las noticias más alarmantes están saltando, ¿no? Y están implicando altísimos cargos del Partido Popular, con dimisiones por en medio. Es decir, es una situación, la verdad es que lamentable. Y mucha gente en la calle está recibiendo la moción de censura con muchos ánimos y con muchas ganas. Yo entiendo que no es lo mismo la calle que el Parlamento, y que en el Parlamento pues no está, desgraciadamente no es lo mismo. Es decir, hay una disfunción entre la calle y el Parlamento. Cada uno lleva su propio ritmo. Lo cierto es que en el Parlamento no está obteniendo el respaldo que sería deseable, y que desde luego la calle, por lo que recibimos la gente, sí que se nos transmite. No se puede gobernar a golpe de manifestaciones. La soberanía nacional, la gente ha votado y ha salido una composición. Por lo tanto, el Parlamento es el más fiel reflejo que puede haber de la calle. Yo no sé si se puede gobernar o no a golpe de manifestaciones, pero desde luego lo que no se debe gobernar es a golpe de telefonazos de determinados sectores económicos o de determinada gente que influyan en el poder, ¿no? Pere Valenciano yo creo que sonríe. Las dos partes tienen razón. Sí, las dos partes la derecha y la izquierda Eso sentadas es en esta mesa tienen razón. correcto. Y yo admiro mucho, él igual no lo sabe, pero admiro mucho al héroe de Izquierda Unida, a Ricardo Sixto. Y es verdad, lo admiro, me cae bien y lo veo una persona muy coherente y lo sigo y me gusta. No quiere decir que no me caiga bien Vicente Ibor. No, a mí también me cae bien Ricardo, también tengo que decir. Pero de bromas aparte, vamos a ver, yo creo que si Pablo Iglesias realmente hubiera querido que triunfara la moción de censura, no lo habría hecho como lo ha hecho. No, es decir, que se equivoca en el orden, como decía el señor. No se equivoca en absoluto. Es una estrategia. Es una estrategia clarísima, porque la nueva etapa de los medios, de las redes sociales, lo que se busca con esto es un golpe de efecto para buscar convertirse en el principal partido de la oposición, superar al PSOE con iniciativas, a pesar de que la lógica matemática dice que abocan al fracaso. Yo creo que hay dos partes. Una, creo que no hay nada que hacer, y creo que el Partido Socialista hace bien en no jugar con Podemos en esta estrategia que busca solo el efectismo inmediato, pero luego hay que reconocerle a Pablo Iglesias que es una persona muy inteligente, porque esto le da, pues mira, estamos hablando 10 minutitos en esta tele, en los telediarios, en todas las televisiones. Y moción de censura que acapara la actualidad en estos momentos, Alicia Andújar. Sí, teniendo en cuenta que el hecho de la corrupción en el Partido Popular, que sea bochornosa, estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que esto no lo discute nadie. Estamos también de acuerdo en la buena gestión que hace en el desempeño de su cargo Ricardo Sixto, como también he tenido ocasión de manifestárselo en alguna ocasión. Y yo, respecto de la moción de censura que plantea Pablo Iglesias, pues sinceramente me parece lamentable, me parece un acto publicitario. De hecho, si os dais cuenta, os fijáis en su puesta en escena, se puso hasta una chaqueta. O sea, es un atuendo absolutamente atípico que no en Pablo Iglesias. Y si os dais cuenta, pues ese día se puso hasta chaqueta. Como bien decía Vicente Ibor, esto no es la forma. Cuando lo anuncia de esa manera es porque precisamente lo que pretende conseguir es publicidad para lo que está anunciando. Y sobre todo, yo creo que más que esa preocupación por la situación, que yo creo que la tienen todos los españoles, hasta incluso los que militan en el Partido Popular, por la vergüenza que deben sentir, como bien decía Vicente, muchos de ellos, pues lo que está pretendiendo Pablo Iglesias es inmiscuirse en la campaña de primarias del Partido Socialista, ¿sí? O sea, con conseguir ahí un efecto rebote. No quitar protagonismo, favorecer, digamos, la posición, bajo mi punto de vista, de Pedro Sánchez, frente a Susana Díaz. A ver, claro, por el no es no y por el sí es sí. Ha conseguido Pablo Iglesias lo que no ha conseguido nadie. Ni siquiera ningún dirigente político tipo Chimo Puig. Han conseguido la unanimidad de los 3 candidatos a primaria. Decirle que no a Pablo Iglesias. Bueno, pero esto es titular, es historia. Es tan simple como que Pablo Iglesias tenía la posibilidad de haber favorecido un gobierno de izquierda,
porque bueno, el voto o el apoyo de los diputados de Ciudadanos era mínimo, pero tenían la posibilidad de que en España hubiera habido un gobierno de izquierda absteniéndose. Hay que hacer memoria porque Pedro Sánchez, cuando pactó con Ciudadanos, lo que estaba buscando era también otro golpe de efecto, porque aquí golpes de efecto se los dan todos, menos Mariano Rajoy, que va muy lentito, pero que es más lento en todo. Pero Pedro Sánchez lo que pretendía con el pacto con Ciudadanos era aparecer como centro, provocar unas elecciones y que Podemos no pacte con que no pactara con ellos. El diputado Ricardo Sisto nos mira como diciendo, a ver, algo que decir de todo lo que se interpreta de esta moción. Por cierto, ¿qué se dice en el Congreso de los Diputados en torno a esta moción? Lo que se dice en el Congreso de los Diputados es lo que sabe la gente por lo que ha salido publicado en todos los medios y las declaraciones que ha habido. Hay un cierto malestar por parte de algunos grupos, pues por la celeridad o la escenificación que se ha hecho de la moción de censura. Yo creo que eso es, o de la propuesta de moción de censura, yo creo que eso es innegable, pero bueno, hay una expectativa del resto de grupos de a ver qué pasa, a ver cómo se presenta, cómo se escenifica todo eso, porque en el parlamentarismo es muy importante también la escenificación de en qué tiempos y en qué momento, ¿no? Yo creo que va a ser un mes de mayo interesante, primero porque esta misma semana, mañana y pasado, es el debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado y es un debate en el cual el Gobierno, yo creo que tiene las cosas bastante amarradas para poder sacar el presupuesto, o para que se rechacen las enmiendas de totalidad, lo cual va a suponer un espaldarazo directamente al gobierno del Partido Popular. Es como pasar una moción de confianza. A partir de plantear una moción de censura ciertamente va a ser complicado, ¿no? Pero por eso digo que el mes de mayo va a ser muy interesante en el Parlamento, porque se nos avecina este debate de presupuestos y el debate de una moción de censura que evidentemente... Sí, porque ¿a qué te refieres, Pérez? Claro, porque dice que si se rechazan las enmiendas a los presupuestos, quiere decir que el Partido Popular tiene la estabilidad garantizada este año. Quiere decir también que la moción de censura ya no tiene sentido. Si tardaron 10 minutos el resto de partidos políticos en rechazar está por ver. Allí somos 350 y cualquiera puede levantarse, irse, caer enfermo o cualquier circunstancia, ¿no? Y los números que hay ahora mismo encima de la mesa es que prácticamente los números queden pares y por lo tanto si frente a una moción, si frente a una enmienda de totalidad los números son pares, la enmienda se rechaza, ¿no? Entonces estamos a expensas de saber qué es lo que pasa. Y puede pasar cualquier cosa en una situación de inestabilidad política muy grande. Imaginémonos que el Gobierno o que alguna de las mociones de las enmiendas de totalidad es aprobada por el Congreso de los Diputados y por lo tanto los presupuestos son devueltos al Gobierno. Claro, la situación de inestabilidad será muy grande y la moción de censura adquirirá su plena vigencia de plantearle una alternativa al Gobierno del Partido Popular. En ese sentido, el no haber planteado todavía un candidato a la presidencia del Gobierno y el mantener una postura abierta a que pueda ser otra persona de otra fuerza política, pues bueno, pues lo subordina todo a qué programa se puede pactar para esa moción de censura. A ver, señor Ibor. Yo creo que hay una cuestión de contradicción en lo que se plantea, es decir, no puede decir que una moción de censura no es cuestión de nombres, claro que es esencialmente una cuestión de nombres. Yo creo recordar, y tú me corriges si me equivoco, que podría ser candidato a presidente de gobierno alguien no diputado, creo recordar. Sí. Creo recordar, con lo cual que habría la posibilidad, ya como estamos viendo de todo, pues que se buscara una figura excepcional por su prestigio, que dijera, yo voy a ser presidente. Es de los tres candidatos del Partido Socialista el único que es diputado. Es el único que si ganase las primarias se podría sentar en el sillón del portavoz del Grupo Socialista y enfrentarse al presidente del Gobierno. Los otros dos no son diputados. Tiene mala pata, ¿eh? Sí. Bueno, pues como ven, así están las cosas sobre esta moción de censura. Mucho que ver y que transcurrir en este tema en los próximos días, tal y como nos confirmaba el diputado nacional. Ha sido hoy noticia, volvemos a la Comunitat Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite los recursos presentados, en este caso por el Grupo Parlamentario Popular, el ESCOS, contra el decreto del plurilingüismo y el de conciertos en las enseñanzas del Consell. Pulsamos Pere Valenciano, noticia destacada, también me imagino que en su periódico. ¿Se esperaba? ¿No? ¿Cuál ha sido un poco la repercusión de esta noticia? Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que a mí estos recursos del Partido Popular, cuando se está avanzando en el plurilingüismo, a mí personalmente, pues no me satisface nada. No coincido en absoluto en una cuestión
pues que beneficia el uso social de la lengua, del valenciano, sí, y donde bueno, el inglés también es importante, pero sobre todo donde haya apoyo público hacia el valenciano. Yo lo siento muchísimo, pero tengo que estar en contra. Estoy a favor, en este caso, de la iniciativa del Gobierno valenciano. Bueno, pues queda clara la postura. Señor Ibor, su partido. A ver, claro, es que puede ser engañoso que se recurre el plurilingüismo. No se recurre el plurilingüismo, se recurre un decreto concreto que atenta, entendemos nosotros, contra la libertad de los padres a elegir la lengua vehicular con la que quieren que sean educados sus hijos, no contra el valenciano. Por discriminatorio en concreto. ¿Por qué se ¿no? discrimina a un padre que quiera que principalmente su hijo estudie en castellano frente a otro que estudie en valenciano? ¿Por qué? ¿Por qué se llama la línea premium, digamos, la que favorece la inversión total y la otra que es las subsidiarias que no? Hay muchos aspectos en el decreto que yo creo que el tribunal lo ha admitido a trámite, que es un primer filtro para una posible sentencia que puede ser estimatoria o desestimatoria, pero ya es un indicio que efectivamente ve razones para admitir ese recurso. Yo creo que lo que se trata es de mantener la libertad de los padres que tenemos, yo también soy padre, todo el derecho a elegir cómo queremos que se eduquen nuestros hijos. No en cuanto a la calidad de educación, pero por lo menos en cuanto a la lengua vehicular. La forma. Decreto plurilingüismo, su opinión, Ricardo. A mí lo que me extraña siempre es que el Partido Popular tenga esa fijación con el tema del valenciano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué problema hay en que los chavales y chavalas puedan estudiar en valenciano un determinado número de horas y al mismo tiempo de inglés? El problema que le ha puesto el Partido Popular es que, por lo visto, lo que ha hecho la Consellería es, para hacerlo todo más atractivo, elevar el número de horas de valenciano y al mismo tiempo elevar el número de inglés, de forma que si tú quieres estudiar inglés, pues tienes que estudiar también valenciano. Magnífico, es una cosa, pues bueno, pues se premia en Valencia, quan més sucre, més dolç, ¿no? Se premia el tema. Lo que no entiendo, ya digo, es esa fijación del Partido Popular, cuando el valenciano es una cuestión que debería ser una cuestión transversal de todos, el fomento y el uso de nuestra lengua en las escuelas. A ver, Alicia Andújar. Vamos a ver, yo lo defendía cuando estaba en Unión Progreso y Democracia, porque realmente este era uno de los puntos de nuestro programa, pero es que lo comparto absolutamente. O sea, yo hablo valenciano, a mí me gusta el valenciano, pero lo que sí que no quiero de ninguna manera es que se le imponga a un hijo mío la lengua en la que tiene que estudiar, la lengua vehicular. No, Pere, no hagas así. No, ¿habláis qué? Chino, que yo quiero, escucha, que no, escúchame, histórica, que me parece muy bien, que estoy a favor, que fue marginada durante el franquismo. Pero me parece muy bien, pero es que no tiene nada que ver el valenciano como el castellano. Pero que no tiene nada que ver. Bien, pero yo podré elegir la lengua en la que yo quiera que estudien mis hijos, que yo quiero que mi hija sepa hablar valenciano. De hecho, pues le puedo ir hablando valenciano. Lenguas mejor. Claro Además, que sí, hablando pero lo tres, que no hablará puede francés ser, y chino bien, con más de acuerdo, facilidad. Sí, yo ya sé que tú tienes un montón de idiomas de y de nada. C1, C2 y de todas estas cosas. Sí, y que por supuesto el aprendizaje de la lengua, que yo estoy absolutamente a favor de la defensa del valenciano, pero yo Pero no en la forma que lo recoge este decreto. No en esa forma. Pregunta. Y desde luego no igualando que para que uno pueda obtener una determinada titulación de inglés tenga que obligatoriamente coger una línea concreta en la que haya más asignaturas en valenciano. Si yo fuera consejero de educación, pues no quiero, es que es una cuestión de libertad. En algunos municipios, todos los colegios públicos solamente dan línea en valenciano. Vale. En la línea en valenciano, todas las asignaturas se dan en valenciano, menos educación física y lengua castellana. Es decir, llega un momento que un padre tendrá derecho a poder decir, no, es que usted quiere aprender castellano, perdón, acabamos de ir, Ricardo, lo lleva usted a un colegio privado. No, es que yo quiero educación pública para mi hijo y que estudie en igualdad la mitad de las asignaturas en valenciano. ¿Qué problema hay? Ahora no se puede hacer. ¿Tenéis algún? Ricardo Sexto. Imperantes son en castellano. Que me No hay parece- nadie que se me pueda parece salvar del ¿Tenéis, Todos a la castellano. vez no ¿tenéis se algún entiende. temor de que Pero no que no aprendan? se Ni la radio de que no aprendan Pero castellano? escucha una cosa, Por que yo- favor, todos yo a la vez no. respeto, A ver, yo Alicia y respeto enseguida y Ricardo. ojalá Sí. vuestros hijos, si quieren, si los tenéis o lo que sea, estudien en la lengua que vosotros consideréis, que me parece fantástico, que optáis por una línea en valenciano, que me parece Pero que haya derecho a la fantástico, elección. pero yo A ver. prefiero elegir y prefiero que mi hija sepa hablar valenciano, pero no que estudie en la mayor parte de asignaturas en Ricardo valenciano. Sixto. Así de claro, así de claro. Es que- pero oye, es que que no- si tú quieres no en es valenciano, comprensible. sí, que claro No es que sí, que comprensible, yo pero encantada. qué temor hay a que los chavales y chavalas estudien todo en valenciano o casi todo en valenciano. temor, que es una ¿Qué cuestión temor de la hay? Es educación que que uno el quiere temor darle es a a que su aprendan hijo. valenciano, Que el no. temor es a que no aprendan castellano. Pero que no. ¿A qué es el temor?
¿A qué es el temor? Que no es una cuestión de temor, Porque es si una cuestión estudian de en valenciano, libertad. lo único que puede pasar es que aprendan valenciano. De El libertad. castellano se habla en la calle, se habla en los medios de comunicación, se habla en todos los es sitios. que El es como castellano si- es que es no, imperante, pero se aprende. escucha, como Lo si- único que puede pasar es que además aprendan valenciano. Es que ese es el temor. Que debería ser es así. una obligación Es que no es de así. todos ¿Por qué? los habitantes de Pero la Comunidad valenciano. Valenciana hacer ese esfuerzo y aprender Pero la una lengua cosa- cooficial. pero No una me cosa es gusta, aprender no me gusta valenciano. poner Es ejemplos que personales. A ver, no lo estáis pero entendiendo, en mi o caso, no me queréis entender. en mi caso, yo soy de familia castellano parlante, en un barrio de migrantes castellano parlantes en Valencia. Yo me enseñé, me aprendí a hablar valenciano, estoy mezclando ya los dos idiomas. Parlar valencià, pots parlar Ho sé, però com hem començat en castellà, ara passarà a valencià, Passem però a mira, valencià. ho dic en valencià. Vinga. Jo me vaig ensenyar a parlar valencià en la facultat. Quan vaig arribar allí i els professors donaven classe en valencià, i te deien, bueno, tu pots triar si vols anar-te a una altra classe a que te donen la clase en castellà, pero bueno. ¿Ves? Pero parece podías elegir. Y tú elegiste el valenciano, No, yo- perfecto. sí, pero yo tú podía, elegiste libremente. yo podía triar, pero Ahora al no final se me vaig puede quedar en elegir. les classes on me les donaven en Muy valencià. bien, El resultat muy de tot bien, això és que al final me perfecto. vaig ensenyar a parlar valencià Pero ¿por i qué no me lo lo havien quieres ensenyat impon- en pero un ¿por altre qué lo lloc. quieres imponer al que no quiere? ¿Por qué quieres imponer que se estudien matemáticas en valenciano cuando a lo mejor Però tú per quieres això ir a havia- trabajar a per cualquier això otro sitio anirem de a imposar España o y estudiar a matemáticas qüestionar en que s'ensenyi castellano matemàtiques o que ciencias s'ensenyi naturales? història. Te van a ¿Por qué? Enteneu què vos vull dir? Pero Vamos valenciano. a ver, si Bueno, tú te pero va- no es si cuestión tú de te vas a perjudicar, vivir, es cuestión de elegir. Vicente, si tú te vas a vivir a Bueno. Alemania, Sí. tú mismo Bien. y tus hijos ¿Y y qué? toda Estaréis la obligados a aprender toda alemán. la procreación, Claro. hablaríais alemán por vocación, por necesidad. Claro. Yo os respeto, respeto a todo el mundo, por supuesto. Además, yo estoy en un caso, como ve, con razón me cae tan bien. Estoy en el mismo caso. Yo creo que en una comunidad bilingüe tenemos que poner todos los medios para que toda la sociedad sea bilingüe. Para que- Después, para en que cada cualquiera pueda elegir. momento tú vas Para- a hablar en valenciano, en castellano, en inglés, en ¿vale? francés, y cuanta más lenguas mejor. Pero, hombre, Que sí. hagamos un esfuerzo por conocer nuestras dos lenguas Perdona, oficiales. pero Ah, eso, bueno. Sí, pero eso te no lo estoy discute diciendo que nadie. no. Todos los medios No, pero para si que lo vais a poner a los hijos en la línea de castellano, no hay un esfuerzo todos los real. medios para que los padres puedan elegir con total libertad Claro, lo que quieren para sus efectivamente. hijos. Exacto. Todos, Elección, libre todos elección. los medios, libre elección. Bueno, Claro que sí, claro. ha quedado clara la postura, yo creo que de los cuatro. Mira, nos hemos colocado bien al final, esta parte que está a favor del decreto y estos que no. Bueno, ha quedado claro. Se nos acabó el tiempo, qué pena, porque seguiríamos reflexionando con nuestros invitados. Ya les avisamos al principio que hoy teníamos nivel última ronda. Frase final de nuestros cuatro invitados. Hacemos un zigzag rápidamente. Diputado nacional Ricardo Sisto, ¿cuál sería su palabra, su mensaje? Que desistáis de ir contra el valenciano. Gracias, diputado. Buenas noches. Buenas noches. Alicia Andújar, su reflexión. Mi reflexió és València sí, però sense imposicions. Molt bé. Gracias, Alicia Andújar. Buenas noches. Pere Valenciano. Yo para los sindicatos, derechos de los trabajadores a muerte sin criminalizar a los empresarios. Gracias, Pere. Buenas noches, señor Ibor. Yo voy al decreto. Libertad lingüística, pero sin imposiciones. Bueno, pues gracias también. Buenas noches a los cuatro. Nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora. Reflexionamos sobre lo que nos interesa a los valencianos. Esto es Ágora. Hasta mañana. Buenas noches. Buena nit.